pongo a grabar. Bueno, vamos a ponerle título. Estamos en la clase del 31 de mayo 2021, clase de Economía, primer año de Pymes Instituto. ¿Sí? Estamos viendo el práctico número 3 de oferta y demanda, haciendo una revisión acerca de lo que es la oferta, acerca de lo que es la demanda. Estamos acá viendo la situación de equilibrio del mercado, que es el punto en el cual se cruzan las intenciones de los oferentes con las intenciones de los demandantes de un determinado producto. Cada una de las curvas sufre desplazamiento, totalmente, ¿sí? Se desplaza a un lado toda la curva o al otro, a la derecha o a la izquierda. ¿Sí? Y esos desplazamientos se van a dar cuando se produce alguna variación en un factor diferente al precio. Cuando nosotros graficamos cualquiera de las curvas, la oferta y demanda, siempre estamos estableciendo relaciones entre el precio y la cantidad. Precio y cantidad, y podemos recorrer todos los puntos estos y viendo cuáles son las relaciones entre el precio y la cantidad. Cuando vemos esos dos puntos, solamente el precio y la cantidad, vamos a ver de que nos podemos mover siempre dentro de la curva. Ahora bien, para que la curva se traslade totalmente, ya no interviene el precio, interviene otro factor, ¿sí? Otra situación. En ese caso, en la curva de demanda, ¿sí? Los factores que intervienen para que se traslade hacia la derecha o hacia la izquierda, es decir, para que aumente la demanda o disminuya, son el tamaño de la renta de los individuos, o el ingreso del consumidor, o el sueldo, si podemos decir en otros términos. Me aumentan el sueldo, antes estaba dispuesto a adquirir determinada cantidad, el precio del producto sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero si me aumentan el sueldo, tengo más, voy a poder comprar un poquito más. El precio del bien sustituto, ¿qué es lo que pasa con el bien que sustituye este precio al producto que estamos analizando? El precio del bien complementario y los gustos y preferencias de la gente, ¿sí? Podemos analizar cada uno de esos puntos y decir, ¿qué pasa si el precio del bien sustituto aumenta? ¿Qué va a pasar con el precio, cantidad demandada del producto? ¿Sí? Y así podemos establecer, analizar cada uno de estos puntos y vamos a ver de que se mueven para la derecha o para la izquierda. ¿Sí? Y lo mismo pasa, este es el análisis de cada uno de ellos, con la oferta. ¿Sí? La oferta, analizamos cualquier otro factor diferente al precio, también se va a mover hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Cuáles son esos factores que hacen trasladar la curva totalmente? El precio de los factores productivos o los costos de producción. ¿Sí? Si aumenta el sueldo de los obreros que están fabricando el producto que yo como empresario vendo. ¿Sí? Si me aumentan la luz, si me aumenta la materia prima, si me aumenta el alquiler del galpón o de lo que sea, ¿no? El precio de los factores productivos. Eso hace trasladar la curva de oferta. Las condiciones naturales, una sequía o una inundación, también hacen que disminuya la oferta, por ejemplo, entonces se traslada esa curva de oferta, ¿no? ¿No? La tecnología en sí existente, ¿sí? ¿Qué pasa si hay un avance tecnológico que va a permitir producir más bienes, siempre al mismo precio que estábamos de equilibrio? Entonces se va a trasladar, ¿no? Y el número de empresas oferentes. ¿Verdad? Que si entra un montón de empresas, ¿sí? Competidores míos que quieren empezar a ofrecer este producto, la verdad que ahí en ese caso también la curva se va a tratar, ¿no? Y a partir de eso, bueno, teníamos el práctico. Dibuje la curva de demanda de nafta a partir de los siguientes datos. Yo quiero que me vayan parando si hay algún punto de acá que no pudieron hacer la curva, que no se dieron cuenta cómo se hacía. ¿Se acuerdan que habíamos dicho primero hacer una tablita para poder Yo no graficar? me acuerdo lo de la tabla, ¿No, no te acordás de la yo no me tabla? acuerdo, no, la verdad que no. Es ¿Cómo? más, el punto 4 no lo pude hacer. Bien, pero el punto 1, Sí, el punto 1 sí, sí, bueno, ese sí bueno. lo hice. Listo, no, porque Acá sí. donde, porque tengo más valores, entonces ahí me hice, no me acordaba bien lo de la tabla, y Bueno, bueno, si me lo podría volver a explicar, se lo agradecería. listo. Del punto número 1, no tengan miedo. Si alguno dice, profe, yo ni idea. Terminó la clase, no lo vi en el momento, pasaron una semana, me puse, no sabía ni para dónde salir. Lo vemos acá, para eso estamos, ¿no? Sí. Bien, punto número 1.
Bien, Sí. ahí va, Brian. Fíjense, acá tenemos que construir entonces una curva de demanda. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a armar una tablita en la cual vamos a poner precio y vamos a poner cantidad. ¿Sí? Sí. Precio y cantidad. Mm. Entonces, lo que me dice el enunciado es, a un precio de 30 pesos el litro, a un precio de 36 y a un precio de 24. Vamos a ponerlo, por una cuestión de ponerlo ordenadamente. ¿Qué es lo que pasa a un precio de 24? ¿Qué es lo que pasa a un precio de 30? ¿Qué es lo que pasa a un precio de 36? Que son los tres precios que tengo. Dice, a un precio de 30 pesos el litro, se consumen 10.000 litros por día. ¿Sí? La cantidad, 10.000. A un precio de, perdón. 12.000 era ahí. 10.000. 12.000. A un precio de 36, ¿sí? 8.500. ¿Sí? Y a un precio de 30, a un precio de 24, perdón, 12.000. 12.000. Ahí tenemos lo que dice el enunciado. Nosotros lo ordenamos teniendo en cuenta estas dos variables, el precio y la cantidad, es el análisis que hacemos. ¿Sí? Fíjense entonces que uno dice, en la medida que aumenta el precio, ¿sí? De 24 pasó a 30 y de 30 pasó a 36, la cantidad demandada disminuyó. De 12 pasó a 10 y de 10 pasó a 8,5, a 8.500. Por lo tanto, dijimos que si hay una relación inversa entre las dos variables, estamos frente a una curva de demanda. ¿Sí? Bien, ahora tenemos que graficar esto, por lo tanto, no nos queda otra que armar un grafiquito, más o menos como el que recién armaba. Armamos uno que sea en el eje. Sí, Jeremy, sí, no hay problema. Me lo das por escrito y una foto. Esto, chicos, no es que lo tienen que hacer en la compu, no se compliquen ni pierdan el tiempo que en Word ni en Excel, en aprender cómo se grafica, nada. ¿Sí? Agarran papel, lápiz, hoja cuadriculada si quieren, que ya tienen ahí para marcar bien los renglones, y lo hacen así. ¿Normal? Bueno, es como hicimos recién, ¿sí? No. Ponemos en el eje Y, ponemos precio, y en el eje X cantidad. Y armamos una escala. De precio sabemos que tenemos que graficar hasta 30, por lo tanto vamos a armar a la misma distancia, acuérdense, podemos armar, bueno, esto lleva su tiempo. Yo tengo que graficar, puede ser de 10 en 10, por ejemplo. Entonces llegaría hasta 40, ¿no? Yo lo hice de... ¿En precio de 6 en 6 se puede? De 6 en 6 también. Sí. Ahí cada uno elige la que le queda bien. Bien, vamos a hacerlo de 6 en 6. ¿Sí? Calza justito, por eso le puse 6 en 6. Pero pará, si vos lo haces de 6 en 6, tenés 6, 12. Bueno, tenés que hacer más que esto, ¿no? Tenés que hacer 6, 12, 6. 24, Tenés que hacer 6, ¿no? Sí. Listo. Y después uno hace lo mismo con las cantidades. ¿Sí? La cantidad yo tengo 8.500, 10.000 y 12.000 litros. Podría hacerlo de 5 en 5, ¿sí? O de 10 en 10. ¿Sí? Y a partir de 2000. de 2.000 en 2.000. ¿Sí? Eso lo hacen como a ustedes les quede bien. ¿Sí? Y a partir, acuérdense, siempre lo que se pretende es que la distancia, obviamente, entre cada uno de los segmentos sea la misma, ¿sí? Para que una proporcionalidad. No necesariamente tiene que ser esta escala que usemos acá igual a esta, ¿sí? Lo va a hacer, porque esto estamos llegando hasta 36 y esta tenemos que llegar hasta 12.000. ¿Sí? Así que acá podemos hacer, pero sí, lo que uno tiene que respetar. Yo la de precio la hice de 5 en 5. Bueno, total, bien. tuve un milímetro. Listo. Y después lo que tienen que hacer es unir los puntos. Es decir, a un precio de 24, por lo tanto marco 24 acá, y marco cuando llego a 12.000 en las cantidades. Ahí hago un punto. Lo mismo. Marco 30 acá y cuando llego a 10.000 hago otro punto. Marco 36 en la de precio. ¿Sí? Una vez que tengo los tres puntos, los sumo. Una recta. Y ahí me queda la curva de demanda hecha. Sí. ¿Sí? Bueno,
obviamente va a quedar una curva de este tipo, ¿no? Después, lo mismo me dice, punto número 2, pero acá ya me dice, dibuja una curva de oferta. O sea que yo ya sé la orientación que va a tener. ¿Sí? Esta es la demanda, y acuérdense, la oferta va a tener esto. Yo sé que la curva me tiene que quedar así. Si yo no me queda así, alguna bacana me dice, ¿no? Porque una curva de oferta, por lo general, por los casos que vamos a ver, tiene esta forma. Hay casos especiales, pero no lo vamos a ver porque no nos da la materia, ¿no? El tiempo de la materia. ¿Sí? Bueno, dice, dibuje la curva de oferta de trigo a partir de los siguientes datos. A un precio de 10 pesos por kilo, los productores dedicarán casi todo su campo al trigo. ¿Sí? Con lo cual la próxima cosecha será de 50.000 toneladas. Bueno, uso esta misma, ¿sí? Entonces pongo precio de 10, ¿sí? La cantidad de 50 millones de toneladas. 50 millones. ¿Sí? A un precio de 5, a un precio de 5, vamos a insertar a un precio de 5, 20 millones de toneladas. 20 millones. Y a un precio de 2, a un precio de 2, 5 millones de toneladas. 5 millones. ¿Sí? Y el resto lo borró. ¿Sí? Esto que nos quedó del caso anterior. Eliminamos. Fíjense entonces, uno ve esos datos de la tabla y dice, bueno, este aumenta. Se aumenta el precio de 2 a 5. ¿Qué pasa con la cantidad? De 5 a 20, de 20, sí, el mismo comportamiento. Aumenta 1, aumenta. Curva de oferta. ¿Sí? Que mayor el precio, mayor cantidad de productores van a estar dispuestos a ofrecer su bien. ¿No? Y lo mismo, elijo una escala para el precio, que tengo 2, 5 y 10, así que puedo elegir de 2 en 2, de 5 en 5, como ustedes quieran, y lo mismo con la cantidad. Tengo que llevar hasta 50 millones, 1 puntos, ¿sí? Marco los 3 puntos, los 1 y me va a quedar la curva de oferta del mercado. ¿Sí? Sí. Después, punto número 3. Ya donde empieza a trasladarse la curva. ¿Sí? La curva de oferta, curva de demanda. Fíjense, acá tenemos. Si se produce un aumento o disminución del precio, esa es la más fácil, se produce un movimiento dentro de la curva de oferta. Lo mismo pasaría curva de demanda, ¿sí? Siempre dentro de la curva. Ahora bien, factores que hagan que se desplace la curva de oferta hacia la derecha, porque hay un aumento de la oferta, ¿sí? Cuando aumentaba la oferta, se trasladaba hacia la derecha. ¿Cuáles son? Acá lo tenemos resuelto. Una mejora tecnológica. Una mejora tecnológica va a hacer que la empresa pueda mejorar la producción, ¿sí? Y pueda, en términos generales, producir mayor cantidad de bienes. Eso va a producir un traslado de la curva de oferta hacia la derecha, por lo tanto, un aumento de la. ¿Y cuál otra situación? Mayor cantidad de empresas que ingresan al mercado. Muchas empresas, ¿sí? Lo vimos recién, eso va a producir que la curva se desplace hacia la derecha. Desplazamiento de la curva de oferta a la izquierda, es decir, disminuye la oferta. ¿Cuáles pueden ser las situaciones que produzcan que disminuya la oferta? Menor cantidad de productores. ¿Sí? Menor cantidad de productores, el mes, la oferta disminuye. Por X motivos se están yendo, se están trasladando a otra cosa, la oferta disminuye, ¿no? Aumento del precio de los factores productivos, la situación contraria, o una situación como la que charlábamos recién, ¿no? Aumento del precio de los factores productivos. Aumentaron los salarios, aumentaron el alquiler del campo, el alquiler del galpón, los insumos, las materias primas, honorarios, la luz aumentaron montones, el gas, ¿sí? Aumentaron. Eso hace que yo produzca menos. Los precios del mercado, ¿sí? Produzca menos, por lo tanto, está dispuesto a ofrecer menor cantidad, la curva se traslada a la izquierda. ¿Sí? Una disminución de la oferta. La otra situación es una sequía. Por ejemplo, va a afectar específicamente al sector
agropecuario, ¿no? Una sequía hace que yo, por una cuestión natural obviamente, produzca o esté dispuesto a ofrecer menor cantidad de bienes. ¿Sí? A los mismos precios, el precio no se modifica. ¿Sí? Una situación externa entonces hace que se desplace la curva de oferta líquida. Desplazamiento de la curva de demanda hacia la derecha. La curva de demanda hacia la derecha. Hacia la derecha, acuérdense, aumenta la demanda. ¿Por qué se puede dar? Por una disminución del precio del bien complementario. Disminuye el precio del bien complementario. ¿Sí? Acuérdense, vamos a llevarle un ejemplo. Acuérdense siempre cuando vamos a los bien sustitutos, bien complementario, vamos a los ejemplos más básicos, o sea, no complicarlo. Es decir, bueno, yo estoy vendiendo salchichas, ¿sí? Y el precio de un bien complementario, como puede ser los panchos, ¿sí? Disminuye. Si disminuye el precio del bien complementario, ¿sí? Disminuye, la gente va a comprar más de ese bien complementario, por lo tanto va a comprar más de mis productos. Yo vendo salchichas. ¿Bien? ¿Se entiende el caso? Fíjense, siempre mirándolo así. El precio del bien complementario disminuyó. Disminuyó el pan de patty. ¿Sí? Disminuye, la gente va a comprar más. ¿Y qué beneficio yo que estoy vendiendo un bien complementario es? Esa es la situación que tiene. Y después, desplazamiento de la curva de demanda a la izquierda. Se desplaza hacia la izquierda. Es decir, que disminuye la demanda. Esto se da, por ejemplo, por una disminución de la renta de los consumidores. ¿Sí? Le bajaron el sueldo a la gente. Pero no están ganando mucha plata, a partir de ahora les reducimos el sueldo. ¿Sí? Entonces, si a los consumidores les reducen el sueldo, van a demandar menos productos, por lo tanto la curva se va a desplazar hacia la izquierda. Y otra situación hace que se traslade. Baja preferencia de los consumidores por el producto por estar fuera de moda. ¿Sí? Acuérdense, salí a vender hojotas, ¿sí? Ahora en invierno. La verdad que ahora, ¿sí? Medio complicado vender, porque está fuera de moda, o salgo a vender jean que no se usa más, o lo que sea, ¿no? Renta hace referencia, exacto. El renta de los consumidores es el sueldo de los consumidores. Desplazamiento a la curva de demanda entonces a la izquierda por baja preferencia de los consumidores. Mi producto está fuera de moda, no va más. ¿Sí? Y también, ¿qué es lo que hace que se traslade la curva de demanda a la izquierda? Disminución del precio del bien sustituto. Vamos a analizar este caso. Bien sustituto. Yo vendo jugo, ¿sí? Y vamos a suponer el bien sustituto, por ejemplo, la gaseosa. ¿Sí? Jugo y gaseosa, ¿les parece? Entonces estamos. Si disminuye, yo vendo jugo, ¿no? Disminuye el precio de la gaseosa. ¿Sí? Disminuye el precio de la gaseosa. Por lo tanto, la gente, ¿qué va a hacer? La gaseosa. ¿Qué va a pasar con mi bien? No lo van a comprar porque se fueron todos con la oferta de la gaseosa. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? La demanda se traslada a la izquierda. ¿Sí? Disminuye la demanda de mi producto. ¿Sí? ¿Se entendieron los casos? Sí, sí. ¿Sí? ¿Seguro? Si no, me dicen y lo vemos con otro ejemplo. No, sí. No, sí, sí. Ahí se entiende. Siempre analizándolo así, ¿sí? Decir, bueno, ¿qué es lo que pasa Sí. con uno? Por ahí los casos más rebuscados son estos, donde aparece el bien sustituto o el bien complementario, ¿no? Bueno, el punto número 4. Punto número 4. Ese es el que yo no puedo hacer. Bueno, estaba complicado. Yo tampoco lo voy a poder hacer, me parece. Porque hay No, casos yo que se me porque. va a complicar con Word hacer todo esto. Pero bueno, les cuento a ver cómo lo podrían encarar. ¿Sí? Acuérdense, papel y regla y lapicera. ¿Sí? La más fácil. En el Excel es más fácil igual, porque te representa solo. Claro, lo que tenés que de Excel, primero te tenés que ver un par de videos, ¿sí? Para ver cómo graficar curva de oferta y demanda, con qué función, de qué forma y En demás. computación nos explicaron hacer gráficos. Yo de ahí me fijé y lo pude hacer de ahí. Ah, buenísimo, buenísimo. Listo, listo. Si no lo pueden hacer porque no tienen Excel, porque lo que sea, ¿sí? Lo hacen con el regla y lapicera y papel. Grafique la curva de oferta y demanda. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que marcar? Un punto
de A hasta el G, y tengo un precio, ¿sí? Esperen que agarré un papel y vamos a ir a ver si así lo podemos hacer. ¿Sí? Yo tengo un precio. Ahí no se ve nada, ¿no? Sí se ve. Sí, se ve, bueno, algo voy a seguir entonces. Yo sé que tengo que graficar un precio, y como todas tengo que graficar cantidad. En el eje X pongo el precio, en el eje Y pongo cantidad. Entonces, el precio, fíjense, va de 20 a 140.000 pesos. ¿Sí? Por lo tanto, empiezo con la escala. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 120, 100, 80, 60, 40 y 20. No, ya está. Ahí me estoy dando cuenta. Es la oferta. Sí, no, ya está. Ya lo entendí. ¿Sí? Bueno, Porque lo ahí hago recién me igual. estoy dando cuenta. Sí, 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 pero porque recién ahí veo que está la de oferta y la demanda y como son, ya lo entendí. Es, Pero no importa, está bien. y bueno, después la cantidad. Yo tengo cantidad ofrecida y cantidad demandada. Está por QD y QO. ¿Sí? Pero yo sé que el máximo, esto, lo primero que miro es para ver hasta dónde tengo que graficar. ¿Sí? Fíjense, llega hasta 6.500. Sí, entonces vamos a suponer que lo haga de 1000 en 1000. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 y 7000. Sí. ¿Sí? 7000, Mm. 4000, 6000 y 7000. ¿Sí? Me va a quedar algo así. ¿Sí? Ahí me queda. Y ahí después, a partir de ahí, empiezo a unir puntos. Empiezo a marcar puntos. ¿Sí? Fíjense, el punto A lo tengo que marcar con una cantidad de 6500, ¿sí? Lo planto ahí en la mitad, y un precio de 20.000. En 1000. ¿Sí? Bueno, no sé si se llega a ver ahí un puntito que marqué acá abajo. No, ahí no veo tanto. No importa. Sí, se ve. ¿Sí? Sí, sí. Ahí donde tengo el dedo. ¿Sí? Sí. Ahí marco un punto. El punto A, 6.500 la cantidad y 20.000 el precio. Después sigo marcando puntos. El punto B donde lo tengo que marcar. 5.500 la cantidad y 1.000. 40.000. Acá. Precio, 20.000, perdón, 40.000. 40.000 y 5.500. El tercer punto lo marco en 4.000 y 60.000. Estoy haciéndolo medio ojo, ¿no? Después 3.000 y 80.000. 3.000 y 80.000. Después 2.500 y 100.000. 3.500, 100.000. Acá 1.120.000 y 300, 140. Me va a quedar algo así. Y ahí lo que hago es unir. Uno, y bueno, ya veo que lo decía ahí QD, ¿sí? Acá estamos frente a la curva de demanda. ¿Sí? Hago la curva de demanda y me quedo así. Lo mismo hago teniendo los otros puntos. ¿Sí? 500, una cantidad de 500 y un precio de 20.000. 500, 20.000. 1.000, 40.000. 1.600, 60.000. 2.000, 80.000. 2.000, 2.500, 100.000. Fíjense que ahí tengo la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida, o sea que ahí yo sé que está el equilibrio, ahí se pusieron de acuerdo. Un precio de 100.000, los demandantes quieren comprar 2.500 y los oferentes también están dispuestos a ofrecerle 2.500. Punto F hago 3.000 y 120.000 y el último hago 3.500 y 140. ¿Sí? Uno los puntos, ¿sí? Y me va a quedar algo así. ¿Sí? Ahí tengo entonces graficado la oferta, una curva de oferta y una curva de demanda.
Dice, mencionar en cada punto si hay escasez o exceso de oferta. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho con respecto a la escasez o al exceso de oferta? ¿Qué es lo que pasaba por encima del equilibrio? Por encima del equilibrio teníamos escasez o exceso de oferta. ¿Quién se acuerda? Por encima del equilibrio. Cualquier punto por encima. Yo tengo el equilibrio acá. Cualquier punto por arriba de eso. ¿Exceso de oferta? Hay exceso de oferta. ¿Por qué exceso de oferta? Porque está sobre el punto de equilibrio. Sí, pero ¿cuál sería la explicación? Yo sé, bien, ese ya sé, yo me tengo que aprender de que por arriba del equilibrio hay exceso de oferta, por debajo hay escasez. ¿Sí? Pero bueno, ¿por qué? Si lo tuviera que explicar gráficamente o con algún punto en especial, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, a un precio de 140.000 pesos? ¿Lo pueden mirar acá en el gráfico o lo pueden mirar en la tabla? A un precio de 140.000 pesos, ¿sí? Que tenemos el de arriba de todo, el precio, ¿sí? Por acá, fíjense, los oferentes están dispuestos a ofrecer 3.500 unidades de producto. ¿Sí? 3.500. En cambio, los demandantes, ¿sí? ¿Me siguen? 140.000. En cambio, los demandantes, como es recaro, dice, solamente estoy dispuesto a comprar 300. A ¿Sí? 300. Solamente 300. Por lo tanto, hay más oferta que demanda. Entonces hay exceso de oferta. Los oferentes dicen, este precio, el equilibrio es este. Si yo quiero vender este precio, me voy a quedar con todos los productos. No le voy a vender a nadie. Porque yo lo quiero vender a 140.000. ¿Sí? Pero solamente algún loquito me irá a comprar 300 unidades. ¿Sí? Cuando yo tengo para ofrecer 3.500, podría. ¿Sí? Hay exceso de oferta. Y la situación contraria en la parte de abajo del equilibrio. Exceso o, en este caso, es de oferta. O exceso de demanda, que sería lo mismo, ¿no? Fíjense que analizamos cualquier punto por debajo del equilibrio, por ejemplo, un precio de 20.000, un precio más bajo, la demanda dice, a 20.000 yo te compro 6.500 unidades de producto. Pero los oferentes dicen, no, a ese precio yo solamente ofrezco 500. 500. Por lo tanto, hay escasez de oferta o escasez de producción o exceso de demanda, lo van a encontrar en alguna bibliografía. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, ahí estaría el punto número 4. Vamos Sí, con ese el... No sé el 5 si lo pudieron hacer. No, porque no, yo por lo menos me compliqué en qué valores había que utilizar para graficar eso. Bien. Acá lo que habíamos, una de las formas de solucionarlo, porque dice graficar, así que tenemos que hacer un gráfico. En dos ejes individuales las siguientes funciones. ¿Sí? Fíjense que cualquier curva uno lo puede representar a partir de una función. Entonces tenemos una función que nos dice 220 más 8 multiplicado por P es igual a la cantidad, y la otra nos dice 1850 menos 5 multiplicado por P, y uno dice, ¿qué hago con esto? Bueno, tal cual dice. ¿Qué hago? ¿Para dónde salgo con esto? Fíjense, yo siempre digo lo mismo. El problema de las matemáticas no son Reemplazas P. números. Reemplazas P. Claro, yo tengo que conseguir ahí un valor, ¿no? Por lo tanto, podría armar... ¿Qué le ponemos? 0. Claro, 0. Vamos a suponer que no sabemos para dónde salir. Y por eso, vamos a empezar de la siguiente forma. Vamos a empezar así, forma una tablita, siempre poniendo precio y cantidad. ¿Qué vamos a decir? Un precio de 0. 0 pesos. Sí. ¿Cuánto es la cantidad? Siguiendo, vamos a empezar con la primera función, con esta que la marco en amarillo. 220. Si el precio es 0, el precio, por lo tanto acá tengo la P, 8 por 0, 0. ¿Ya? 220, 0. 220. Si el precio fuera 2. 236. 8 por 2, 16. Más 220, 236. Fíjense, ya me doy cuenta de algo. Si aumenta el precio de 0 a 2, ¿qué pasó con la cantidad? Aumentó. Que digo, Aumentó. esa es de oferta.
Pero eso le, o sea, perdón, pero ¿le podemos poner cualquier número? O sea, ¿Cuál? Sí, sí, sí. acá, en vez de 0, 2, 4, 6, O 0, ¿no va a 1, 2, variar? 0, 1, 2 y 3, o 0, 100 y 200. Por eso, Sí, no sí, sí. cambia. Va a ser Ajá. siempre igual porque la Bien, función no cambia porque tiene una forma, una composición, ¿sí? Que hace que se forme, a partir de esa claro, función, una curva que tiene una determinada orientación, una curva con pendiente positiva. bien. A un precio de 4, 8 por 4, 36, más 220, 252. 252. 52. 252, perdón. 8, perdón, ¿qué dice? 8 por 4, 36, ¿no? 8 por 4, 32. 8 por 4, 32. Mirá lo que estoy diciendo. Ay, preso, reprobado en matemática. Reprobado en multiplicación. Ajá. 4 por 8, Igualmente, 42. 252. 252. ¿Sí? Entonces, yo sé que esa es una función de Mm, oferta, ¿sí? Porque hay una relación directa entre las dos variables. Esa sería la respuesta. ¿Sí? La primera función. Y la segunda función, hago lo mismo. ¿Sí? Hago lo mismo y dice, bueno, la segunda que la vamos a pintar acá de verde. ¿Sí? ujú. Si el precio fuera de 0, vamos a borrar esto si no nos confundimos, ¿sí? 5 por 0, 0. 1850 menos 0 es 1850. A un precio de 2. 1845. 1000, 1840. No, 1840. 1840. 1840. 5 por 2, 10, 1840. ¿Sí? Y a un precio de 4, 5 por 4, 20. 1830. 1830. Fíjense, el precio aumenta, pasa de 0 a 2, de 2 a 4. ¿Qué pasa con la cantidad? Disminuye. Disminuye. ¿Sí? Por lo tanto, una función de demanda. ¿Sí? De- Hay una relación inversa entre cada una de las variables. ¿Qué digo? De esa forma, soluciono el trabajo. Ah, perfecto. ¿Está bien? Bueno, Sí. no sé si lo llegaron a hacer, lo vemos rápidamente. Marcar con A una ver. cruz. La curva de oferta tiene pendiente positiva. ¿Sí? Lo vimos recién. Una disminución de la oferta desplaza la curva hacia la izquierda. Acuérdense, la curva de oferta se va a la izquierda. Mm, Los sí. movimientos sobre la curva de demanda, se deben a cambio en los gustos del consumidor, cambio en la renta, cambio en el precio o ninguno de los anteriores. Sobre la curva es cuando se producen cambios en el precio. Se nos corta en cualquier momento, después volvemos a entrar, ¿sí? Mm, Una situación de cambio tecnológico que lleve a una disminución en el costo de producción llevaría la curva de oferta individual a la derecha porque a la aumenta, derecha. ¿sí? Aumenta la oferta. Sí, Dicho de otra forma, ¿sí? Lo que vimos recién en los puntos sí. anteriores. Para representar gráficamente, se lee, la curva de demanda de videojuegos de PC deben considerarse constantes. El ingreso de los consumidores, el precio de las computadoras, los gustos de los diferentes juegos de PC o todas las anteriores. Cuando representamos gráficamente la curva de oferta y de